un profesor y clases de historia. El tema de hoy es la doble revolución, Europa, siglo XVIII. Preguntas guías. ¿A qué se llama doble revolución? ¿Cómo se define la revolución industrial? ¿Qué características tenía? ¿Por qué estalló la revolución industrial? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a dar otra vez un tema nuevo. Esta vez nos toca, como ya lo iniciaba el video, hablar de la revolución industrial. Pero antes de hablar de la revolución industrial es necesario poder definir qué fue el proceso de la doble revolución, ¿no? Como verán al principio del video había algunas preguntas guías y vamos a ir tratando de responder esas preguntas guías, ¿no? Pero bueno, ¿a qué llamamos de la doble revolución? ¿O qué fue la doble revolución? La doble revolución es un término acuñado por el historiador Eric Hobsbawm, que analiza justamente en su libro La Era de la Revolución, analiza estas dos revoluciones que se van a dar, que básicamente intenta analizar cómo esa doble revolución durante el siglo XVIII le permitió a Europa Occidental concluir el lento y largo proceso de transformación de la sociedad feudal hacia una sociedad capitalista. Para Hobsbawm, el inicio de esa transformación, de ese proceso de larga duración, de esa transición, comienza en el siglo XV y termina en el siglo XVIII, es decir, en este periodo que estamos analizando y sobre todo con la consolidación de esta doble revolución. Si bien el siglo XVII fue un siglo plagado de crisis, podemos decir que el siglo XVIII fue un siglo de prosperidad. Evidenció la recuperación demográfica, el crecimiento de la producción agrícola, la expansión de las manufacturas en las ciudades. Se trató con cambios relativamente sencillos, por ejemplo en las formas de tejer, pero que a lo largo provocaron grandes transformaciones, que permitieron mudar, cuando fue necesario, la producción y la energía humana por la maquinaria o por la mecanización de la producción basados en nuevos inventos, como por ejemplo fue la máquina a vapor, que primero se aplicó o que permitió ser aplicada en lo que fue en la producción minera y luego generó un proceso de transformación a nivel general que también terminó, por ejemplo, con las máquinas de hilar, ¿no? O las máquinas de tejer. Pero cuando hablamos de la doble revolución tenemos que decir que hablamos básicamente, como estaba al principio del video, de la revolución industrial en alrededor de 1660, 1770, 1780 y básicamente de la Revolución Francesa en 1789. Pero esta doble revolución produjo un conjunto de transformaciones económicas, ideológicas, políticas, sociales, culturales y tecnológicas que produjeron de manera simultánea una modificación radical en todos los planos de la vida social de los habitantes de Europa Occidental. Estos cambios tuvieron como principales protagonistas una nueva clase que fue la burguesía, que se empezó a formar justamente, como marca Hobsbawm, en estos siglos, entre el siglo XV y el siglo XVIII, y que a partir del siglo XVIII, con esta doble revolución o con estas dos grandes revoluciones, dio el zarpazo para tomar el poder. Si bien es cierto, esa burguesía ya tenía poder social y poder económico, lo que le faltaba era el poder político, que lo pudo conseguir con la Revolución Francesa. Pero esta doble revolución también son llamadas como revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque la burguesía, esa clase social que ya se había conformado, se había consolidado y le faltaba conquistar el poder político, con la Revolución Francesa, va a ser el grupo social más beneficiado gracias a los cambios que ella misma aplicó. Es decir, es la burguesía la que tiene un plan, podríamos decir, económico y un plan político para transformarse en la clase hegemónica de la sociedad. Si bien las transformaciones que produce esta doble revolución las podemos ver desde el punto de vista económico. Por ejemplo, entre 1780 y 1790 se liberaron de sus cadenas productivas el poder de las sociedades humanas. Es decir, en otras palabras, las cadenas productivas que estaban atadas o contenidas fueron liberados y eso generó un gran poder productivo para que las sociedades humanas de manera constante y rápida realizaran una multiplicación, no solamente de bienes y servicios, sino también de la demografía, sino también una multiplicación de hombres, mujeres y niños como nunca antes se había visto. Hacia la década de 1780 coincide con un crecimiento en la producción industrial y la finalización de la construcción del ferrocarril, la creación de una fuerte industria pesada en Inglaterra que permitieron factores que canalizaron y ayudaron a prolongar, como también para sostener este proceso de transformaciones. La agricultura fue la primera en iniciarlo, por eso cuando hablamos de revolución industrial tenemos que ver que el gran cambio primero se produce en la agricultura, es decir, en esta
economía primaria es la que genera los grandes cambios. Por eso, antes de hablar de una revolución industrial, tenemos que hablar primero de una revolución agrícola. Esta revolución agrícola permitió en gran medida 3 puntos fundamentales para la etapa de la industrialización. Primero, aumentar la producción y la productividad para alimentar a una población no agraria en crecimiento rápido y en aumento. Proporcionar una mano de obra barata, que luego van a ser obreros para las ciudades y las industrias. Y por último, aumentar el capital utilizable para los sectores más modernos de la economía. Pero, ¿qué fue la revolución industrial? Por eso nos preguntamos, ¿a qué llamamos revolución industrial? Básicamente, cuando uno busca en distintos lugares, incluso cuando googlea, le dice que la revolución industrial se produce a través de la máquina de vapor o del surgimiento de la máquina de vapor. No, es mucho más profundo. Es un proceso de larga duración, de grandes transformaciones, de adelantos científicos, técnicos, de inventos, por supuesto, cambios productivos que fueron articulándose a lo largo del tiempo hasta poder aplicarse todos ellos en la segunda mitad del siglo XVIII. Por ejemplo, si hablamos de inventos, podemos hablar de la máquina de Newcomen, que fue creada en 1712, justamente por Thomas Newcomen, que constaba de una caldera donde se generaba el vapor. Este movía un pistón que, conectado a una bomba, extraía el agua de las minas, incrementando no solamente mayor trabajo en las minas, sino también mayor posibilidad de acceder a más profundidades para sacar materiales mucho más de mayor calidad. También podemos hablar de otro invento, por ejemplo, de la spinning jenny, fue creada por un tejedor en 1764, que permitía justamente hilar o permitía mejorar, generar mayor productividad de hilado para poder aumentar la producción textil. También podemos hablar de la lanzadera volante en 1733, que consistía en un mecanismo de palancas con el cual se podía tejer piezas de algodón a mayor velocidad. Otros cambios productivos, por ejemplo, se incrementó la extracción minera, lo que aumentó la demanda de nuevas formas de carbón o de un carbón en particular, como es el carbón de coque. Derivado de él se producía la hulla, que era elemental para el funcionamiento de las máquinas. Cuando hablamos del carbón de coque, siempre recuerdo y les explico a mis alumnos de la novela de Charles Dickens, Tiempos difíciles, en donde en esa novela se habla por primera vez del proceso productivo, ¿no? De las industrias y de cómo las ciudades se modificaron y fueron creciendo con la aplicación de las fábricas. Y principalmente siempre recuerdo que había una ciudad que se llamaba Cockenstown, justamente haciendo homenaje y en todo caso alusión al coque como un elemento principal para la producción industrial, donde las paredes se tenían constantemente de negro por el humo de las fábricas del carbón, es decir, básicamente por el humo de las fábricas producido por este carbón de coque. Es una muy buena novela que también diagrama y explica los procesos productivos y los procesos sociales que se sufren. Siempre es muy interesante para la historia utilizar otros mecanismos para visibilizar la vida de las personas o la vida de las sociedades que quizás en el largo tiempo hacia el pasado uno pierde de vista. Pero la literatura, las canciones, las poesías, son elementos muy importantes a la hora de estudiar la historia. Pero volviendo a estos cambios productivos, también genera estas nuevas formas de productividad y estas nuevas minas que alcanzan mayores profundidades y mejores calidades de sus productos, produce el aumento de la necesidad de nuevos metales para poder hacer las máquinas, no solo de extracción minera, sino también para las nuevas máquinas que van a venir después. Se produce el crecimiento y el fortalecimiento de la siderúrgica y la metalúrgica. Otros cambios podemos hablar, pero principalmente el que produce todo el cambio para este proceso o que permite la base para asentar el proceso de industrialización, como decía anteriormente, es la agricultura, en donde el proceso productivo permite estos cambios que se sostengan a lo largo del tiempo. Esos cambios productivos también se pueden, en lo que es en materia agrícola, también se puede rastrear en el tiempo. Fíjense que por eso cuando se habla de la revolución industrial siempre se dice que se produce en el siglo XVIII o que surge entre 1660 y 1670, de acuerdo a los historiadores donde uno lo analice, pero básicamente es un proceso de larga duración. Si decimos que la agricultura es la que produce los cambios, fíjense que podemos rastrear los cambios en la estructura agrícola de Inglaterra a partir del siglo XV, cuando se produce el reemplazo de los campos abiertos, los open fields, que son sustituidos por los encloses, es decir, por las tierras que empiezan a ser cercadas a partir del siglo XV.
También podemos hablar de que hay otro tipo de innovaciones agrarias, como puede ser la aplicación del sistema Norfolk, que se basó en la rotación regular de los cultivos, de la forma de los nutrientes y la utilización de sales para que la tierra no agotara su fertilidad. También permitieron que se drenaran los suelos, se abonó el suelo, se inició el sembrado de prados y forrajes para el ganado, para que no dañara también la tierra. Una rotación cuatrilineal de los cultivos se realizaron en el siguiente orden: trigo, nabo, cebada, alfalfa. De esta forma se eliminó el berbecho, lo que aumentó la productividad. La introducción de nuevos cultivos como el maíz, la patata, las plantas de forraje, etc. Y el empleo hacia 1870, casi un siglo después de iniciado el proceso de revolución industrial, de los primeros modelos de máquinas agrícolas como sembradoras y trilladoras. Debido a estas medidas, entre 1700 y 1800, es decir, entre el siglo XVIII y siglo XIX, los rendimientos agrícolas se incrementaron en un 90%. Pero, ¿qué es la revolución industrial? Llamamos revolución industrial al proceso de aplicación de los adelantos científicos, técnicos y tecnológicos orientados a la producción y tecnificación de la producción de bienes y productos. Bajo el lema: producir más en menos tiempo, reducir costos para lograr mayor producción y mayor cantidad de ganancia. ¿Qué significa eso? Que la revolución industrial es un proceso de aplicación de todos estos adelantos, de todas estas transformaciones tecnológicas, económicas, ideológicas, hasta podríamos decir productivas, que se vienen dando desde el siglo XV y que hace su aplicación, o que se puede ver el resultado de todas esas aplicaciones en un periodo determinado, como en el siglo XVIII, o mejor dicho, en la segunda mitad del siglo XVIII. Por eso mismo, la revolución industrial es un proceso de larga duración que tiene como objetivo producir la creación de una mecanización y una maquinización de la producción. Es decir, reemplazar las energías animales y las energías humanas por la máquina, por la producción mecanizada. Esta industrialización lo que también produce es un encadenamiento productivo y comercial, porque no solamente crea productos nuevos, como puede ser la maquinaria, puede ser la lanzadera, la tejedora, la máquina a vapor, sino que también produce nuevos mercados y nuevos productos, como por ejemplo, como explicaba recién, al incrementarse y a mejorarse el sistema de extracción de materiales mineros, eso produjo que haya nuevas demandas de nuevos productos, como va a ser el carbón de coque, que eso genera un mercado de carbón de coque. Estos nuevos mercados y estos nuevos productos que se van encadenando uno a uno, un mercado produce otro y un producto nuevo produce un mercado nuevo, genera nuevas empresas, nuevas formas de producción, para de esta manera producir una larga cadena productiva que modificó el trabajo, la producción, el consumo y sobre todo la acumulación y la apropiación de la ganancia. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el reloj se convirtió, podríamos decir, como en un nuevo dios, ya que todas las sociedades y toda la productividad se basó en el reloj. Es decir, el tiempo se transformó en ganancia o en pérdida. A los trabajadores se transformó en una obligación de cumplir con el tiempo estipulado para la producción. Y este reloj, este tiempo, esta entrega, esta producción se transformó en una regla social elemental para toda la sociedad. Estos cambios producen una sociedad con una economía basada en un sistema, como dirían los marxistas, en un modo de producción capitalista, en donde se reemplaza la agricultura y la artesanía, es decir, es el paso de la economía primaria a la economía secundaria, es decir, la economía y la sociedad pasa a depender de las industrias y da el paso a esta nueva era industrial. Pero también habíamos hablado de la Revolución Francesa. Ahora dijimos que ¿cuál era la doble revolución? Se compone de la Revolución primero industrial y luego la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa también produce cambios políticos, ideológicos y obviamente sociales. Por mencionar alguno, aunque no es el tema principal de este video, sino que lo vamos a ver en los videos futuros, la Revolución Francesa produce cambios importantísimos, como por ejemplo la reaparición de la democracia como una nueva forma de gobierno, la muerte del absolutismo en casi toda Europa Central, la consagración, o por lo menos hasta que dura la Revolución Francesa, no hasta 1815, aunque después hay un intento de
reconstrucción y de volver a colocar a los antiguos reyes absolutos en sus antiguos reinos, ya básicamente el absolutismo estaba perdido, estaba herido de muerte. La consagración de los derechos y el rol como la figura del ciudadano, es decir, ya no somos súbditos, no dependemos del rey, sino que somos personas libres, que tenemos derechos, que tenemos obligaciones y que básicamente todas las personas son libres e iguales ante la ley, como bien dice el lema francés, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Es decir, liberté, égalité y fraternité. También podríamos explicar el triunfo del contractualismo como una nueva forma de entender el poder, la sociedad y el Estado, la consagración de la ilustración como un elemento principal para que las sociedades se eduquen, es decir, abandonar las supersticiones, desarrollar la razón como una forma de organización, no solamente de explicación de los fenómenos naturales, sino también de los fenómenos sociales, la aparición de una nueva forma de Estado, que va a ser el Estado-nación, que termina por romper justamente a estos grandes reinos o estos estados monárquicos multinacionales o multiétnicos, la consagración de nuevas formas de organización política, como pueden ser las asambleas ciudadanas, la consagración de la república y la división de poderes, cambios que son parte de nuestra vida actual. Pero para no explayarnos más en la Revolución Francesa y centrarnos básicamente en lo que es la Revolución Industrial, que es el tema de hoy, nos queda la última pregunta, que es ¿por qué se produce en Gran Bretaña? Gran Bretaña, como marqué, tiene podemos marcar 4 elementos principales, pero ¿por qué tiene la primacía en la revolución industrial? Si bien es cierto que la industrialización no se produce de la noche a la mañana, ya dije, es un largo proceso con un sistema de evolución también de distintos tipos de producción, podemos decir textil, semi-industrializado, como puede ser el sistema que se aplicó en varios países de Europa, como es la industria a domicilio, en donde un empresario compraba la materia prima, se la llevaba al trabajador, el trabajador hacía el producto y luego se la daba al empresario para que el empresario pueda venderla, que va a terminar como el último paso de esta industria a domicilio. El último paso es lo que es el sistema fabril o la industrialización entendida como se entiende hoy. Gran Bretaña también lo venía provocando, o lo venía produciendo y había provocado algunos cambios, no tenía podemos decir, esta posición hegemónica. ¿Cuándo empieza a sufrir esta posición hegemónica? A partir de estos 4 puntos que voy a marcar, que son claves por qué se produce en Inglaterra. Como habíamos dicho, Inglaterra había sufrido un proceso de crecimiento, aumento de la producción agrícola, lo que le permitió, gracias a este crecimiento agrícola, incorporar herramientas mecánicas como sembradores y trilladoras, aumentando la producción, permitiendo que muchos sectores de la sociedad no se dedicaran a la producción de alimentos y pudieran ser absorbidos por la industria, es decir, que se pudieran dedicar a la producción de manufacturas sin necesidad de producir su alimento. Al mismo tiempo, el segundo punto que vamos a marcar es la existencia de un fuerte mercado interno y en expansión gracias a esta revolución agrícola que permitió mano de obra, que permitió alimentos, que permitió materia prima para la producción, obviamente, de la industrialización. Una fuerte mano de obra disponible. Acuérdense que con el proceso de los enclosures, de los cercamientos, muchos campesinos tuvieron que abandonar sus campos y dirigirse a la ciudad y se transformaron rápidamente en mano de obra de las industrias, a los que Marx llama a ese proletariado que lo único que tiene o lo único que hace es vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, y es tan importante la cantidad de mano de obra que vamos a encontrar que vamos a tener al proletariado y también a ese lumper proletariado, que eran aquellos sectores desempleados que estaban dispuestos a trabajar por menos de lo que trabajaban los obreros. Y un fuerte mercado externo basado en estos mercados cautivos, en estas colonias que va a tener Inglaterra en Oceanía, en América, en Asia y en África, que le permitía básicamente ubicar el excedente de la producción textil y sobre todo abastecerse de las materias primas. Fíjense, hay que analizar básicamente que la primera etapa de la revolución industrial es la revolución textil y que se va a basar básicamente en la utilización del hilo que se conseguía en India y también del algodón que venía de los Estados Unidos. Es decir, que las colonias desarrollaron un papel muy importante en el proceso de la industrialización. Bueno, espero que le haya servido el video y en cualquier momento haremos la segunda etapa de la segunda parte de este video, que habla sobre la revolución industrial, y después hablaremos sobre lo que es la revolución francesa. Espero que les haya gustado y buenas tardes. Espero que cualquier duda se pueda responder y que le haya servido para entender lo que es el proceso de la revolución industrial y sobre todo los cambios que se inician con la doble revolución.